Diríamos. El sudor es algo que el Señor ha hecho, y lo digo así, que el Señor ha hecho para que el cuerpo se refrigere. Eso leí una vez. No soy ducho en medicina, me ducho cada mañana. A veces 2 veces, no, en la mañana no, pero en la noche sí. Luis, si me equivoco, me corriges, con toda autoridad. Pero el sudor, ese líquido que cae, refresca el cuerpo y hace que no... A veces es molesto, ¿verdad? Sudar, sobre todo cuando tanta calor. Pero es bueno sudar. Ahora, hidrátate después, Pues eso es agua que sale, agüita, no potable, pero agüita que sale. Y necesitas hidratarte después. Pero si no sudas, si no tuviéramos esa acción de sudar, pues nos pasaría algo malo, seguramente. Bueno, el Señor ha hecho todo perfecto y maravilloso. Y toda su obra, toda su creación nos habla de Él. Si no tuviéramos la palabra de Dios, solamente podríamos conocer a Dios a través de su creación. Y así ha sido por mucho tiempo. La creación nos habla de la obra perfecta y maravillosa de Dios. Y el sentido común debe llevarnos a creer, a pensar de que hay un Dios, que hay un ser superior que ha creado todas las cosas. Maravillosas, perfectas, exquisitas. Podemos disfrutar tanto el frío como el calor. Podemos disfrutar el airecito, podemos disfrutar una brisa del mar, podemos disfrutar el agua salada del mar, podemos disfrutar el agua dulce de un río, podemos maravillarnos y contemplar toda la inmensidad de colores que existen, podemos saborear la comida, los diferentes platos, los diferentes gustos que hay sazonados con diferentes tipos de especies. Podemos disfrutar o podemos gozarnos de una amistad, una buena amistad. Podemos regocijarnos en el amor de tu esposa, cada uno con su esposa, con su esposo. Podemos regocijarnos en eso. El Señor ha hecho cosas tan maravillosas, tan buenas, tan estupendas. Y tenemos que darle a Él toda la gloria y toda la honra. Alabarle por todo lo bueno y maravilloso que Él ha hecho. Vamos a buscar en el libro de Job, en el capítulo 39. Job, capítulo 39. Y vamos a leer este pasaje. Vamos a hablar, no sé si el domingo que viene también, al igual sí, pero vamos a hablar acerca de que Dios nos enseña a través de los animales. También. Dios nos enseña a través de los animales. He traído algunos dibujitos de animales. Si los niños quieren usarlo para pintar, se lo pueden pedir a mi esposa mientras están escuchando el mensaje. Pero será un mensaje que será fácil de escuchar para niños también, porque vamos a hablar de los animales y de lo que nos enseñan ellos. Vamos a hablar hoy acerca de 3 en específico. Pero primero vamos a leer en el libro de Job, en el capítulo 39. Y si quieres puedes ir leyendo conmigo y puedes ir contando cuántos animales aparecen en este pasaje. ¿Cuántos animales aparecen? Porque hay unos cuantos que aparecen en este pasaje. Job, capítulo 39. Dice así la palabra del Señor. Es Dios quien está hablando en este caso. Y está hablando a Job. Versículo 39 dice: ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miras tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen y crecen con el pasto. Salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero.
Lo oculto de los montes es su pasto, y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza? ¿Y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo? Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. El hueco que se levanta en alto se burla del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le estimarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable, escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría, y extiende hacia el sur sus alas? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre y donde hubiere cadáveres, allí está. ¿Cuántos animales has contado aquí? 10. ¿Quién da más? Yo he contado 9. 10 ha contado mal. ¿Te acuerdas cuáles son? Ah, sí, 10. Exacto, 10. Sí, lo mismo que tengo yo. Sí. La langosta se pasó por alto. 10 de ellos. Estaba aquí leyendo acerca del búfalo. Dice, ¿atarás tú el búfalo con coyunda para el surco? Y dice, labrará después en pos de ti, lo dejarás, venga, tú sígueme. Y va el búfalo detrás, con esos cuernos que tiene. Y hace de un par de semanas, no, hace ya más tiempo, un mes, cuando los Sanfermines, había una noticia, lo vi en YouTube o por algún sitio, de un toro, no sé si era un toro de estos, un toro de estos bravos, enorme, que iba con un hombre andando al lado. Y el hombre se le ponía en su regazo y se ponía con él y jugaba con él. Y el toro era una bestia enorme. Y dices, ¿y este? Pues mira, aquí hay un toro que sí que parece que esté domesticado o esté amansado. Este búfalo, el búfalo que leemos aquí, no estaba así domesticado. La Biblia no es un tratado de zoología, ¿verdad? No se dedica la Biblia a hablarnos y describirnos todos los detalles de todos los animales que se mencionan. Y cuando se menciona un animal, se describe un poco cómo es, lo que hace, cómo vive, cómo se reproduce, qué tipo de comida come, para meternos en contexto. No, simplemente menciona un animal. Y lo menciona por la característica, por el motivo que sea. Pero sí que menciona muchos animales. ¿Alguien sabría decir un número aproximado de animales que aparecen en la Biblia? Venga, ¿a quién se anima? No, mucho menos, cariño. Mucho menos. Menos. Vaya, si habéis empezado alto. Menos. Sí. Bueno, son muchos tipos de animales, ¿eh? Gerson, por ahí vas. Entre 120 y 130 clases de animales.
se mencionan en la Biblia. Tú ponte a pensar ahora mismo, rápidamente, cuántos animales te acuerdas que aparezcan en la Biblia. O sea, sabemos que hay muchos tipos de especies en animales en el mundo, animales, insectos, aves, peces, de todo tipo de bichos que corren y se mueven y reptan por la tierra. Empieza a pensar 130 animales que pueden aparecer en la Biblia. Y quizás nos quedamos en 5, 8, 10, 20 de los más comunes o de los que quizás nos han llamado más la atención. Pero sí, aparecen muchos en la Biblia. Y aquí en este capítulo precisamente se nos habla acerca de algunos de ellos, de 10 de ellos precisamente, y se nos describen un poco sus características, dónde viven, lo que comen, e incluso cómo crían a sus crías, cómo las cuidan. Incluso decía acerca del avestruz, que suelta allí los huevos en el campo o en la arena y deja que la arena incube los huevos. El calor, el avestruz es un ave que vive en lugares cálidos. Dice, ¿para qué yo voy a incubar los huevos? Si la tierra ya está caliente, se puede freír un huevo aquí. Pues estos no se van a freír, pero van a nacer pollitos, van a nacer avestrucitas. Y se va y lo deja ahí. Y describe un poco algunos de ellos, hablando de su fuerza, hablando de su poca inteligencia también. Y eso es Dios quien está hablando, es Dios quien lo está diciendo. No parece en la Biblia que los animales tengan voluntad propia, ¿verdad? Que decidan hacer algo y lo hagan. Sí que reconocemos que tengan cierto instinto. Y algunos animales pues cogen y empiezan a emigrar en una cierta época del año. Y algunos emigran del norte a sur, otros hacen del sur al norte. Y van cambiando de estación. ¿Y quién les ha enseñado eso? ¿Cómo saben que hacia el sur hace más calor? ¿O cómo saben que hacia el norte hace más frío? ¿Cómo saben la dirección que tienen que tomar y cuándo es el momento que tienen que hacerlo? Y Dios les ha puesto ese concepto en sus mentes. No van a la escuela de animalitos, aunque veamos los dibujitos animados que tienen sus escuelas, y van todas las ardillitas a la clase con el señor búho. No, el búho se come las ardillas cuando están en el bosque. No hacen eso, ¿verdad? Pero saben. Incluso hemos visto alguna vez algún documental acerca de las tortugas marinas cuando ponen los huevos desovan en la orilla del mar y ahí los dejan, los entierran, los dejan a expensas de los depredadores que allí están esperándolos, esas aves que están allí esperando esa desovación de las tortugas. Pero ahí están, nacen en su tiempo los huevos y se van hacia dentro de la montaña equivocados porque no saben y salen desorientados y la mitad se pierden, ¿no? No. Todos salen y van en dirección al mar. Todos van en dirección al mar. Algunos no llegan, pobrecitos, porque están ahí las aves esperándolos todavía. Pero salen tan cantidad y llegan al mar, al agua, y ahí se van. Y ahí crecen. Y nadie tiene que enseñarles la dirección que tienen que hacer. Y el Señor les ha puesto ese concepto, esa información en su cabecita, en su cerebro, ese instinto, le llamamos nosotros, de ir hacia el mar. Y tantos otros tipos de animales que Dios ha creado, y ellos saben lo que tienen que hacer. Saben lo que tienen que hacer. Saben lo que pueden comer, saben lo que tienen que comer, y saben lo que pueden hacer. Y ahí van, y ahí sobreviven, y ahí viven. Y leemos en el Nuevo Testamento después, el Señor hace ese símil, esa enseñanza para nosotros. Dice, no os preocupéis por vuestra comida, no os preocupéis por lo que habéis de comer o lo que habéis de vestiros. ¿No habéis visto los lirios? Habla de plantas, es un ser vivo, obviamente es diferente que un animal, pero es un ser vivo y Dios hace que florezcan, que crezcan tan hermosos. O los pajarillos, que no siembran, no tienen ahí sembrados, campos de sembrados, que son suyos y tienen su señal ahí, y no tienen un espantapájaros, tienen un espantahumanos para que no se coman su comida, no tienen nada de eso, ¿verdad? Pero Dios los alimenta, Dios los alimenta.
Y dice, no os preocupéis, no os afanéis por vosotros, más valéis vosotros que un pajarillo. Y no va a caer ninguno al suelo sin que vuestro Padre Celestial lo sepa. Y Dios los cuida, y Dios los alimenta. Dios los hace salir por la mañana y Dios los recoge por la noche. Y para muchos hablar de estas cosas y de esta forma puede parecer fantasioso, corto de entendimiento. No sé qué otras palabras pueden usar. Pero sabemos de que Dios cuida a su creación. Dios pone límite a la maldad del hombre. Dios pone límite a la necedad del hombre en su creación. Y sí, el hombre está destruyendo muchas cosas, está desforestando muchos bosques, está extinguiendo muchos animales, pero Dios va poniéndoles límites. Hasta aquí no vas a pasar. Hasta aquí no pasarás de esta raya. Y el Señor va cuidando, va preservando tanto el pecado del hombre, que no llegue hasta cierto punto, y también va preservando la creación misma, por la cual el hombre se sustenta. El hombre vive, el hombre puede vivir, puede alimentarse, puede usarla, puede sacar beneficio de ella, pero Dios pone un límite, Dios cuida a su creación. El hombre es el único ser vivo creado, no le llamamos al hombre animal, sino un ser vivo creado que fue hecho a semejanza de Dios. Eso lo conocemos todos, lo sabemos todos, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Tenemos voluntad, tenemos sentimientos, Dios nos ha puesto un alma, y aunque a veces se utiliza también alma para hablar de animales, esa alma que Dios nos ha dado a nosotros se refiere a esa parte de nuestro ser con la que podemos tener comunión con Dios. Podemos tener relación con Dios, una relación espiritual, con la cual los animales no pueden tener esa relación espiritual con Dios. Dios además le dijo a Adán en Génesis 1:28 que se señoreara por sobre los animales, que se señorease sobre ellos. El hombre está puesto por encima de los animales, que se señorease por encima de ellos. Eso no quiere decir que el hombre tenga autoridad, como hemos dicho antes, para exterminar todos los animales de la tierra, para hacer con ellos lo que les dé la gana. Sí que puede usarlos y sacar beneficio de ellos. Dios así lo ha establecido. Pero de la misma forma que Dios le puso por encima de los animales, y esa es otra diferencia, Dios no ha dicho al hombre que se pongan por encima de otros hombres y se enseñoreen de ellos. Dijo, a ver cuál de vosotros es el que llegará por encima de todos y es el que gobernará por encima de todos. Tenéis esa competición, tenéis ese derecho también. No, Dios no dijo eso al hombre que hiciera entre ellos mismos. Ni siquiera le dijo a Adán por encima de Eva. Pero sí se lo dijo sobre los animales. Por lo tanto, hay una diferencia clara y descrita por Dios acerca del hombre y de los animales. Antes de seguir, si os parece, vamos a orar y vamos a encomendar al Señor este tiempo. Padre Celestial, bendice esta reunión, bendice esta predicación, que sea de bendición y edificación. Ayúdanos, Padre, a sacar enseñanza de tu palabra, que sea de provecho para nosotros y nos acerque más a ti y nos ayude a ser mejores hijos tuyos, para alabarte de una forma mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Y Dios ha usado diferentes animales para llevar a cabo su propósito. Hemos dicho que los animales no tienen voluntad propia, no se organizan de la forma como los humanos, como nosotros los organizamos, pero Dios ha usado también a los animales de diferentes formas. ¿Alguien puede acordarse de alguna forma en la cual Dios ha usado algún animal para un hecho concreto? Raquel. El burrito. La burra de Balaam. Ahí está. Esa hablaba. Había una que hablaba, la mula Francis. Pero esa es otra historia. Pero este habló de verdad. Este habló de verdad. Y vaya, se habló. Porque lo que estaba viendo
Lo que estaba viendo era impresionante. El ángel de Jehová estaba viendo. Y Dios usó a esa mula para que hablara, a esa burra, para que le hablara a Balaam. A Balaam estaba allí obcecado, era como al revés, ¿no? A los mulos, a los caballos se les pone a aquel lado, esos, no me acuerdo cómo se llaman, esas orejeras, bueno, se le pone a aquel lado de los ojos para que vean hacia adelante y no miren hacia los lados y no se asusten con lo que ocurre a su alrededor. Eso se le pone a los caballos, a los mulos para que vayan allí en su dirección y no se despisten. Y allí era al revés. Balaam era el que iba directo al dinero, a la recompensa que le había ofrecido ese rey Balac para maldecir a Israel. Y a él iba ahí a ver qué puedo sacar, qué puedo hacer para sacar ese dinerillo que tan bien me va a ir, y no veía nada más. Pero Dios permitió que esa burra viera al ángel de Jehová, y después de que Balaam le diera golpes porque se apartaba del camino, obviamente, le habló. ¿Qué más? ¿Qué otros animales aparecen en la Biblia que han hecho algo? Cuando el Señor cogió un asno para cuando se lo liberen, se le ponen para... Sí, exacto. El asna que llevó el Señor entrando en Jerusalén en Mateo capítulo 21. Y lo tenía aquí apuntado también, Jaume. Muy bien. El Señor le dijo a sus discípulos: id a tal aldea y coged a ese asna y su pollino. 2. Al asna y su pollino. Su hijito, su bebé o su cachorrillo, su pollino. Y traédmelos. Y él entró montado en esa asna. Esos animales eran reservados o se usaban para fines nobles. Para fines nobles. Y el Señor entró como un rey montado en su pollino. Allí entró el Señor Jesús en Jerusalén. Y fue usado por Dios para que el Señor Jesucristo montara y entrara en Jerusalén. ¿Qué más animales? Las serpientes. Las áspides esas que mandó el Señor en Números capítulo 21. También lo tengo aquí apuntado. Esas las mandó el Señor como un castigo. Como un castigo. Por la rebeldía, por la cabezonería, la queja constante de Israel. Otros animales. ¿Alguien más dijo alguno, me parece? Bueno, en las plagas de Egipto, Dios usó animales también. Usó ranas, usó moscas, usó langostas y no recuerdo si usó alguno más. Piojos, creo, o en las úlceras, Usó diferentes tipos de animales para llevar esas plagas a Egipto. Y ahí fueron esas plagas. ¿Dónde vamos hoy? No sé, venga, vamos para allá. Y se fueron, no, Dios ordenó que fueran a Egipto. Y en gran multitud para que arrasaran todo el país. Jaume. Sí, ahí estaban todos dentro del arca. Yo tengo aquí todavía 2 más que no habéis dicho. Uno que es muy grande. Un pez grande, Adam. ¿Qué hizo? ¿Dónde? ¿Con quién? Con Jonás. Ese gran pez, que no sabemos qué es lo que era. Simplemente era un gran pez. Podría ser un tiburón, podría ser una ballena, podría ser un animal que ya no existe, incluso. Un tiburón ballena, gracias, hijo. Que se tragó a Jonás. No lo comió, lo tragó. Y no solamente lo tragó, sino que después, para empezar, estaba allí esperando tragarlo. Tú traga, pero no comas. Y después, llévalo hasta el sitio y ahora vomítalo. Y el pez lo hizo. Hizo la voluntad de Dios. Y no busquemos o dejémonos enseñar por estos animales que hicieron la voluntad de Dios. Hicieron la voluntad de Dios. Nos enseñan cosas también. Y el último, a ver si alguien se acuerda de... Bueno, Dios protegió
a Daniel, la paloma que lanzó Noé, o la paloma que bajó el Espíritu Santo bajó en forma de paloma sobre el Señor Jesucristo, también. Ahí llegaremos después. Yo pensaba en las codornices. No, tengo dos más. Las codornices de Éxodo 16, que Dios mandó al pueblo, queremos carne, queremos carne. Pues toma codornices. Y allí las codornices se dejaron cazar. Y los cuervos de Elías, en el arroyo de Querit. Ellos no se dejaron cazar, ellos le traían comida. Estos eran más inteligentes. Ellos le trajeron comida a Elías para que subsistiera en ese tiempo y se la dejaban. Se la daban a él. No se la quedaban para ellos, se la daban a él. Y se acercaban a esto. Sí, eso es el proverbio de Salomón, que dice que la araña la encuentras en el palacio del rey. Son animales pequeños, diminutos. Creo que te refieres a ese. Sí. A una cueva, y cuando vinieron a buscar a David, que se había metido dentro de la cueva, dijeron, aquí no puede estar, porque aquí está todo cerrado con la telaraña. Esa historia no la recuerdo yo. Pues ya la buscaremos. A mí me parece, no quiero imaginarlo. Ni que yo lo supiera todo, hermano. Escondido en una cueva, Sí. Y propios hermanos israelíes, contrarios a él, quisieron entrar en casa, lo buscaron, porque estaba muy cerca, alguien le había traicionado, y los soldados pasaron, pero como vieron que en esa cueva había una telaraña, no he entrado. uno le dijo, entremos aquí, y el otro le dice, pero no ves que esto está cerrado. Claro. Como buen explorador dijo, aquí no ha cruzado nadie. No da tiempo que crezca una tela de araña tan rápido. Pues ya buscaremos ese pasaje, que quiero leerlo. Claro que sí. Y bueno, seguramente ya ahora habéis empezado a arrancar en vuestras cabezas a pensar en animales. El gusano que se comió la calabacera de Jonás, al final del libro. Vamos surgiendo. Pero el hermano habló acerca de la hormiga. ¿Cuántas veces aparece la hormiga en la Biblia? 2 veces. Yo busqué hormiga en el Bible Gateway y solo me apareció 2 veces. Y dije, ¿solo 2? Pues sí, solo 2. Y las 2 en el libro de Proverbios. Pero qué buena enseñanza tiene la hormiga, ¿verdad? Qué buena enseñanza. Solo aparece 2 veces, pero justo ahí en un tema, yo creo que en este siglo en el que vivimos, si era importante en la época de Salomón, imaginaos, yo creo que ahora mucho más. ¿Sabías que existen más de 13.000 tipos de hormigas? Tú ves una hormiga en la calle y dices, una hormiga. Una hormiga en el campo o una hormiga. Te vas a Sudamérica, ves una hormiga y dices, una hormiga. Mira, esta es un poco más grande, pero hormiga. Hay más de 13.000 tipos o especies de hormigas. Algunos estiman que hasta 22.000 tipos. Y pueden vivir en colmenas. Las hormigas son como las abejas también, las avispas. Tienen el mismo tipo de jerarquía entre ellas. Pueden vivir docenas de ellas simplemente, un hormiguero pequeñito, una comunidad pequeñita, o millones de ellas juntas, en un mismo, digamos, una misma colmena, ser de la misma colmena. Suponen el 15% de los organismos vivos terrestres del planeta. El 15%. Si las hormigas se rebelaran contra nosotros, harían un buen escarmiento. Si desaparecieran, habría un caos en el ecosistema. Hoy en día están hablando acerca de las abejas. Salva las abejas, firma por aquí para salvar las abejas. Y son importantes porque ellas polinizan. Pues eres afortunada, hermana, porque hay lugares donde no hay. Las abejas, digo, las hormigas. Su labor, ellas van limpiando el suelo. Limpian de bichos que caen, semillitas que caen por aquí, de hojas que caen por allá. Ellas van limpiando el suelo y lo tienen limpio y se lo llevan a sus despensas. Y además
¿qué hacen? Van escarbando por debajo de la tierra y lo que hace eso es, lo que provoca eso es airear la tierra. Eso es muy importante para que puedan ahí los nutrientes, para que no se quede eso condensado como piedra y puede circular agua, puede circular aire y eso es muy importante, imprescindible. Ahora, las hormigas también se comen los frutos del campo y para algunos es una plaga, pero son importantes las hormigas. De las hormigas, la Biblia nos enseña su esfuerzo y perseverancia. Y las leemos en Proverbios capítulo 6 y versículo 6. Las dos veces que aparece, Proverbios 6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y en el capítulo 30 de Proverbios, versículo 25, leemos: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Y aquí hablan acerca de las 4 cosas que son de las más pequeñas de la tierra: las hormigas, los conejos, las langostas, y ese es el que yo me acordaba, hermano Juan, y la araña, que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Y ahí está la hormiga. Pueblo no fuerte, pero que es muy inteligente. ¿Y qué hace? Cogiendo la comidita en el verano, dice: no me voy a la playa en verano, no me voy a pescar al río en verano, ahora es el tiempo de trabajar. Hace calor, pero yo me tengo que trabajar. Y trabajan en verano para almacenar la comida, porque cuando venga el frío, las lluvias, la nieve, se queden en sus guaridas. Supongo que eso debe depender mucho del clima de la zona, pero si hace mucho frío, ahí se quedan debajo de la tierra y ahí tienen su comidita que han recogido durante el verano. La verdad es que no solemos ver una hormiga quieta, ¿verdad? ¿Alguna vez has visto una hormiga quieta? Quizás es que está muerta, o se hace la muerta para que no la veas, pero tú ves una hormiga y está moviéndose todo el rato. Y es curioso cuando hay un grupito de hormigas comiéndose algo y tú pones ahí el dedo o chafas, por decirte, a una de ellas, ¿y qué hacen el resto? ¡Buah! Se mueven muchísimo más rápido. Siempre están trabajando, aunque en una colmena haya tipos diferentes de hormigas, los zoólogos o los... ¿cómo se llaman los que estudian los bichos? ¿Los insectos? ¿Tienen un nombre? ¿Entomólogos, quizás? Que estudian los insectos. Ellos te dirán que existen diferentes tipos de hormigas. En un hormiguero está la reina, que es la que manda. Están las hormigas, los zánganos, que son los machos, digamos. Están las hormigas que son las soldado. Y las hormigas trabajadoras. Como mínimo hay esas. Cada una tiene su función. Pero las hormigas trabajadoras no tienen detrás, cada 10 hormigas trabajadoras hay uno que está vigilando detrás, con un látigo o con un iPad ahí anotando lo que están haciendo. No, ¿verdad? Ellas están trabajando, y es su tarea. Y no tienen que estar ahí fichando, entro a trabajar, salgo de trabajar. Están trabajando todo el tiempo. No tienen ni capitán ni señor, y están ahí trabajando, haciendo lo que tienen que hacer. Haciendo lo que tienen que hacer. Recoger fruto, recoger alimento. Y tú ves allí esa hormiga, leía ayer por la noche, hay hormigas que pueden levantar hasta 100 veces su peso. Y tú ya ves, seguramente habrás visto una hormiga pequeña de estas que hay aquí en el Mediterráneo, que cogen una hojita, la levantan con sus tentáculos, no con las manos, que están ahí no, con sus tentáculos, y se la llevan. Y tú estás viendo la hojita, y te fijas y que una hoja se mueve sola. Bueno, una hojita, un pedacito pequeñito. ¿Y cómo se mueve esa hojita? ¿Y estás debajo de la hormiga? Ahí estoy yo, moviendo la hojita. Y ahí va, que la mueve y la lleva al hormiguero. No se pierde y llega a su casa. Y van cogiendo hojitas, van cogiendo semillitas, van cogiendo frutitas. Cuando ven una chuchería que se le ha caído a un niño, no le dicen al niño: escucha, no, se la quedan para ellas. Y la van cogiendo poco a poco y se la van llevando a su colmena. Y no hay nadie que esté allí diciéndoles: vamos, ánimo, vamos a llegar al cupo del mes,
Vamos a superar el mes pasado. Son récords de mundiales de colmenas. Se hacen con sus competiciones. No hacen nada de eso, ¿verdad? Estoy bromeando un poco. Pero ¿verdad que no hacen nada de eso? Eso sí que lo tenemos que hacer nosotros. En nuestros trabajos. Y aunque tenemos un contrato firmado que dice, tú vas a trabajar tantas horas al mes y vas a cobrar tanto, siempre nos tienen que estar animando. O nos gustaría que lo hicieran. Y poniendo metas, poniendo objetivos, gracias, para llegar. Y si llegamos a este objetivo, vamos a repartir tanto beneficio. Hay algunos que quizás tienen la suerte que se pueden hacer eso en su trabajo. Pero sí, nos gustaría que hicieran eso en muchas veces de nuestros trabajos, con nuestro esfuerzo, ver resultado de nuestros frutos, de nuestro trabajo, de nuestro sudor. Pero las hormigas, dice la Biblia, ve perezoso a mirarlas y observa. Observa y no te quedes ahí observándolas todo el rato, porque lo que te enseñan es que las hormigas trabajan y trabajan y trabajan. Y no están contemplando las musarañas. Se las van a comer las musarañas a las hormigas. Pero no se quedan contemplando el horizonte. Mira cuánto hemos hecho. Mira qué hormiguero tan hermoso hemos construido. Ellos no tienen que hacer eso. Simplemente almacenan. Y hacen lo que tienen que hacer. La pereza es un enemigo muy difícil de vencer. Está hablando Salomón, especialmente a su hijo, y también para todo el mundo que se quiera aprovechar de su sabiduría, pero está advirtiendo de la pereza. La pereza es un enemigo muy difícil de vencer. Es un enemigo que te pone una excusa que parece muy razonada. Muy razonada. Y en Proverbios 22, versículo 13, está hablando aquí la razón de la pereza y le dice el perezoso, el león está fuera, seré muerto en la calle. ¿Para qué voy a salir? Voy a curarme en salud y me voy a quedar en casa porque puedo morir afuera. Menudo argumento, ¿no? Cuidado, hay un peligro muy real. En el Antiguo Testamento podemos leer que habían leones ciertamente en Israel. David mató a uno, Sansón mató a otro. Llevaban las ovejas, habían osos y leones. Ahora ya no hay leones allí en Israel. Pero en aquella época sí que habían, así que me guardo en salud. Mira qué argumento más sólido y más válido que uno puede llegar a su conclusión de decir, mejor me quedo en casa, porque afuera hay un león que me quiere comer. También en 26, versículos 13 al 16, dice el perezoso otra vez, el león está en el camino, el león está en las calles. Es que es un peligro constante esto. Menuda época me ha tocado vivir, que tengo que convivir con leones, me quedo en casa. Pero vemos que estos argumentos, lo único que le llevan, dice, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarlo a su boca. Y además sigue, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. ¿Qué argumentos más sólidos tenemos los perezosos? Cuando la pereza se apodera de nosotros, ¿qué argumentos tan sólidos podemos llegar a tener? Pero la Biblia nos vuelve a recordar, ve a la hormiga, oh perezoso. ¿No se la puede besar a la hormiga tan fácilmente? ¿No se la puede descubrir tan fácilmente a la hormiga? Porque en el campamento, no sé si os habéis dado cuenta, sobre todo cuando es primavera y la hierba está, antes de la primavera, cuando la hierba está bajita, se pueden ver surcos de hormigas por la tierra en el campo de fútbol. O alguna vez lo habrás visto en la calle, que vas andando y sin querer te fijas de que hay como una hilera negra. O como hay un caminito allí en medio de si hay tierra o lo que sea por el campo,
Y te fijas que hay un camino. ¿Qué es este camino? Y entonces te fijas en el camino. Que de tanto y tanto pasar han hecho un senderito por el cual van y vienen. Van y vienen. Y son muy fácilmente a veces reconocibles, pero ellos están ahí, trabajando. Y no se preocupan de que si las van a pisar, de que si les van a romper el sendero, ellas tienen que hacer su labor. ¿Cuál es el antídoto para la pereza? Romanos 12:11 nos habla también acerca de esa pereza. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El antídoto para la pereza es la diligencia. Es ser diligente. Ese es el antídoto. Si nos permitimos permanecer echados en esa hamaca tan apetecible en verano, debajo de la sombra de un pino o de una palmera, depende de dónde estés, puedes tener tus vacaciones, allí en la sombra de una hamaca. ¿Alguien se ha echado alguna vez a una hamaca? Esas que están atadas entre dos, es súper cómodo, ¿verdad? Y allí a la sombrita, dices, aquí no me muevo. Descansa, disfruta del descanso que Dios nos da. Dios dio a Israel un día a la semana para que descansara y no trabajara. El día al día siguiente tenía que volver a trabajar. Descansa cuando tienes que descansar, pero después levántate y hagamos lo que tenemos que hacer. La diligencia en Hebreos capítulo 6 también. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque no es injusto olvidar, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Diligencia, esfuerzo, ese es el antídoto para la pereza. No se va a ir de otra forma. Hay que esforzarse y levantarse y levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y trabajar. Puede ser perezoso espiritualmente, puede ser perezoso laboralmente y, como se dice por ahí, despistarte con el vuelo de una mosca. Pero el antídoto no es otro que el levantarte y ser diligente, esforzarte en la obra que tienes que hacer. Dios ha hecho así las hormigas para que veamos que son un pueblo pequeño, pero constante y trabajador. Que aprendamos de ellos, que no necesitan tener detrás a alguien todo el rato recordándoles, tienes que hacer esto, tienes que ir a tal sitio, sino que ellos saben lo que tienen que hacer y lo hacen, se esfuerzan. Tengo dos más, son las 12:20. No sé si empezarlos. Voy a saltarme el del medio o voy a ir al del final. Y puedo guardarlo para la semana que viene. De todos los animales en los que leemos en la Biblia, de tantas cosas buenas nos enseñan, hay uno en especial que tiene un simbolismo muy importante para el cristiano. Lo tenía para el judío, lo sigue teniendo, aunque no pueden ahora mismo realizarlo y no han entendido bien el cumplimiento de la Escritura, pero hay un animal, y creo que lo estáis pensando todos, es el cordero. Y Dios creó a un cordero en el huerto del Edén, en el 6º día de la creación, y no es que después dijo, mira, este me coincide con lo que yo quiero hacer después. Ya hizo un cordero especial, especialmente con esas características que él tiene. Un cordero que es una oveja de 1 año o menos. Es una oveja de 1 año o menos. A partir del año ya deja de ser un cordero. Ya ha crecido y ya es adulto. Y ya es una oveja. Pero un cordero es
el que siempre se ha asociado con el sacrificio. Siempre se ha asociado con el sacrificio. Por la característica de este cordero. O sea, y estaba pensando, el cordero es un animal que se usaba en el Antiguo Testamento para sacrificarlo por su inocencia. Él no tenía ninguna culpa por el pecado del que ofrecía el sacrificio, al igual que ningún otro animal tiene ninguna culpa del pecado de Adán y Eva, y todos han recibido la consecuencia del pecado. Todos lo han recibido, pero el cordero en especial es un animal que Dios diseñó y usó y enseñó al hombre que usara para que lo sacrificara en su lugar por causa de su pecado. Podemos ver al cordero, la primera vez que aparece en la Biblia es en Génesis 22, 7. Y este pasaje, hermoso pasaje, es el cual leemos cuando Abraham ofrece a Isaac en sacrificio. En el versículo 7 estaban Abraham e Isaac andando juntos y llegando ya al monte. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero? No preguntó por otro tipo de animal, ya preguntó acerca de un cordero. Y el hombre, obviamente enseñado por Dios, empezó a usar los corderos, esos animales que también por su corta edad aún parecen más inocentes todavía, para reconciliarse con Dios. En Génesis capítulo 4, versículo 4, quizás algunos habéis pensado: ¿y el sacrificio de Abel? Posiblemente sería un cordero. Habla de una oveja, lo que él ofreció a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. No habla acerca del cordero, simplemente habla acerca de ovejas, pero sabemos que un cordero se convierte en oveja después. Y muchos seguramente defenderán la idea de que es un cordero, también lo que aquí estaba. Un primogénito además, todavía más simbolismo, por lo que sabemos y conocemos de la palabra de Dios. Y el libro de Éxodo se relaciona directamente en el libro de Éxodo, este cordero se relaciona directamente con los sacrificios y se establece la Pascua en el capítulo 12. Con la Pascua celebrada allí en Egipto, donde no entraría el ángel de Jehová para quitar la vida a los primogénitos, al primogénito de esa casa. ¿Dónde no entraría? Donde hubiera esa sangre del cordero en las puertas de la casa. Allí habían sacrificado un cordero que tomó el lugar del primogénito. Y allí sí que el ángel pasó tanto por casa de los israelitas como de los egipcios. Pero aquellos que tuvieron fe en las palabras de Dios fueron libertados. Había que tener fe. En las otras plagas no necesitaban tener fe, simplemente estaban en su casa. Si había oscuridad, tinieblas, allí estaban en su casa y había luz dentro de la casa. Y el resto de cosas fueron localizadas contra los egipcios. Pero en esta se fue necesaria la fe. Isaías 53, versículo 7. Dios también usa de nuevo el cordero por su característica como animal, cómo se deja ser degollado, cómo deja ser sacrificado. Y Dios utiliza esa característica como cordero, en el capítulo 53 del libro de Isaías. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dios hizo los corderos, las ovejas, mansos, tranquilos, sumisos, para que pudiéramos aprender también nosotros de ellos. Y el Señor Jesús se relaciona, se asemeja como un cordero,
Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No nos gusta que nos comparen con animales. Mira, se parece a un mono, ¿verdad que no? A nadie le gusta que le llamen mono, ni que se parece a un mono, ni que se parece a un burro, ni nada de eso. Pero el Señor fue presentado como un cordero, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también ese cordero es capaz de hacer lo que nadie más puede. Y su trabajo es juzgar al mundo. La palabra cordero aparece 28 veces en el libro de Apocalipsis. Aún está el tema del cordero en el libro de Apocalipsis. El Cordero de Dios, que fue inmolado. Él es digno. Él es digno. Y Él va a juzgar al mundo. Y en esta mañana pues podemos acercarnos a estos elementos que nos recuerdan el sacrificio perfecto del Cordero de Dios, del Señor Jesucristo. Y lo recordamos con pan y con la copa, el zumo de la vid. Dos dones también que el Señor ha dado a los hombres, con el cual poder alimentarse, con el cual poder refrescarse, poder saborear ese dulce sabor que tiene el zumo de la vid. Y el Señor nos dejó para que nosotros también lo recordáramos así. Vamos a escuchar lo que la Biblia nos enseña. Vamos a escuchar lo que la Biblia nos mira, nos hace mirar. Mirad a la hormiga, mirad cómo trabaja, mirad cómo se esfuerza. Mirad el Cordero de Dios. Mirad el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También la Biblia nos asemeja a nosotros como ovejas. Tenemos ese Cordero, nos habla acerca del amor de Dios, pero también tenemos el resto del rebaño que no son sacrificados. No pueden ser sacrificados, no son perfectos, no son como ese Cordero. Solamente había ese Cordero que se podía sacrificar por el resto. Y allí está el buen pastor que no nos ha desechado. No servís para nada. Echaos a un lado, fuera de aquí, sois ovejas que no valéis. No, somos ovejas que el Señor nos ha llamado por nuestro nombre, nos dice. Y sus ovejas conocen su voz y le siguen y le obedecen. Y nosotros tenemos que ser también como esas ovejas, que escuchamos su voz y que vamos detrás de Él, siguiéndole. Y entramos por la puerta y salimos por la puerta. Y nos lleva a pastos, a lugares de delicados pastos, y nos lleva a aguas de reposo. Y aunque nos vaya a llevar, nos haga atravesar valle de sombra de muerte, el Señor está con nosotros. Y su vara y su cayado nos dan aliento. No hay otro pastor para estas ovejas. Y aquí sí que no hay lobos, ni leones, ni osos que quieran devorarnos. Está el dragón, la serpiente antigua, que quiere acabar con nosotros. Pero está el buen pastor, que no va a salir huyendo. No es un asalariado cualquiera, que dice, a mí no me pagan lo suficiente para soportar esto, sino que Él da su vida por las ovejas. Pues vamos ahora a acercarnos a la mesa del Señor, hermanos. Vamos a tener un momento de oración silenciosa. Vamos a recordar al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y no se dejó hacer todo lo que le quisieron. No impidió que no se lo hicieran, sino que Él, como ese Cordero, fue y cerró su boca.